Armando, buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, mucho gusto de saludarlos. Lo mismo, igualmente. Bueno, ¿cuáles son estas observaciones que se han hecho a esta postulación de López Viñal? Que recuerdo, permítame recordarle a la gente, es actualmente Sí, juez de la Corte y un hombre al que se lo postula para que renueve ese cargo. sí, efectivamente nosotros cuando por primera vez el gobernador Urtubey propuso al doctor López Viñal, nosotros como el foro nos observamos la propuesta porque creemos que era parte de una voluntad de politizar la Corte de Justicia, que el gobernador Urtubey siempre sostuvo de una manera u otra. A ver. Hola, hola. A ver, se nos ha interrumpido la Uy, comunicación. A sí. ver. De la provincia. Ahí está, ahí está. Armando, Se se está nos había entrecortando. interrumpido, se entrecortó la comunicación. Ah, Lo escuchábamos bueno. lo escuchamos hasta donde nos decía que veían como, digamos, una politización de Urtubey o el intento de politización de la Corte. Claro, en general los gobernadores de los últimos 40 años, 30 años, han intentado contar con una corte adicta, lamentablemente, ¿no? ¿Cierto? Y además como el sistema de selección de jueces de la corte no es muy bueno, que digamos, se producen estos casos. Concretamente, nosotros pensamos que el doctor López Viñal, como cuando fue procurador general de la provincia, le tocó intervenir en el crimen de las francesas, y además él no era un funcionario eficiente, digamos, que tenía su despacho al día y todo lo demás. En consecuencia, ya lo observamos nosotros 4 años atrás, me parece, y bueno, mire, no reúne las condiciones para ser ministro de Corte, salvo su vínculo con el doctor Tubey, con el gobernador, ¿no? Y su familia. Y luego ahora que vuelve por un segundo mandato, un segundo periodo, nosotros pensamos lo mismo, es decir, pensamos que el doctor López Viñal no reúne las condiciones para jerarquizar la Corte, ganar en independencia del alto tribunal, y por eso nos hemos dirigido al Senado, haciendo conocer nuestro punto de vista, que ojalá fuera tenido en cuenta por los senadores, ¿no es cierto? Que no votaran automáticamente, sino que analizaran efectivamente la trayectoria profesional, y además porque en el interín de la anterior observación y esta, la Corte de Justicia Suprema de la Nación anuló, revocó el fallo sobre el asesinato de la francesa y dejó muy mal parada la Corte local, ¿no? Criticó como diciendo que la Corte local, al fallar de esa manera como lo hizo en aquel momento, no mostraba una solvencia técnica incluso, ¿no? Sí, que yo me acuerdo que fue como un golpe muy fuerte, muy fuerte en ese momento, porque en definitiva era un cuestionamiento muy serio a todo lo actuado. Sí. En esta cuestión, ¿no? Así que me parece que el tema es lo suficientemente serio como para prestarle atención. Sí, efectivamente, es decir, yo creo que el problema general que hay, aparte de la postulación del doctor López Viñal, que como ha dicho el foro no es una cuestión personal, no tiene nada que ver con los atributos personales del doctor, sino simplemente sobre su trayectoria como magistrado, en fin, esto tiene que quedar claro, pero el problema de fondo es que nosotros necesitamos reformar el Poder Judicial, necesitamos poner una corte independiente, súper cualificada en lo profesional y en lo moral, que a su vez ayude a hacer realidad el principio de independencia judicial, que hoy en Salta está vapuleado, y eso, digamos, esa dejerarquización del Poder Judicial se muestra en el desapego de la ciudadanía respecto de los tribunales, en las quejas respecto a la mora judicial, de los fallos, digamos, que no satisfacen los principios jurídicos. Esto es lo que tenemos que resolver los salteños. Necesitamos no solamente los ciudadanos, sino los que producen, los que trabajan, los que estudian en Salta, necesitan jueces independientes, como es propio de un sistema republicano, que hoy en Salta no funciona adecuadamente. Yo me acuerdo que a ver, si hay alguien al que se puede señalar de parcial o de urtubeicista, digamos, en la justicia de Salta, que hay muchos obviamente, pero si hay alguien que particularmente, y por los desempeños que ha tenido dentro de lo que fue la gestión de Urtubey, es López Viñal. Es un hombre que realmente reúne mucho cuestionamiento, tanto como funcionario
como su vínculo con Urtubey, que termina siendo casi el único requisito que lo lleva a la Corte. Debemos ser urtubeycista. Sí, yo creo que lamentablemente eso fue así. No recuerdo bien los detalles, si había algún vínculo profesional entre el doctor López Viñal y la familia Urtubey. En fin, eso no lo conozco, pero lo importante es que necesitamos una corte independiente y sobre todo tenemos que tener a la vista qué pasó con el asesinato de las francesas y con el juicio que se hizo en la provincia, con el fallo de la Corte Suprema, con la apertura de una instancia en el exterior que va a investigar este asunto. Es un asunto muy delicado que no puede quedar como si nada, como un pequeño error, como una travesura. Es un asunto gravísimo, demuestra que bajo determinadas condiciones la Corte de Justicia de la provincia puede convalidar sentencias aberrantes y puede mandar a la cárcel durante 10 años a personas inocentes. Sí, es un hecho de suma gravedad, y este es el momento para hacer saber que uno de los que firmó ese fallo y todo lo demás no puede ser premiado con una, digamos, renovación de su mandato, ¿no? Claro, porque el tema es, digamos, el resto está hasta cumplir sus mandatos, están ahí y bueno, están ahí, y seguirán estando hasta que se termine. Pero a medida que se vayan venciendo los mandatos y llegue el momento de la renovación, me parece que es absolutamente necesaria la oxigenación de esta misma Corte que tiene todos estos cuestionamientos. Efectivamente, es la oportunidad de decir que si el gobernador actual coincidiera con esta historia, que no necesitamos ni él ni los antecesores, no necesitan jueces adictos en la Corte. Si él coincidiera con eso, pues tendría que buscar juristas de prestigio, independientes, que tengan una trayectoria que impida, digamos, convertirse en mandaderos del Poder Ejecutivo. Tendría que buscar eso y abrir un proceso, pero yo no veo que esa inquietud esté en el panorama salteño. Si aquí lo que se trata es de, mientras más prórroga de los mandatos haya, de mejor, mientras se mantenga el sistema, digamos, de complicidad de que hay, que el que gobierna no es controlado o es controlado por alguien que depende de su designación del propio controlado. En fin, es muy complicado, es decir, pero yo creo que vamos por un mal camino institucional y este es un momento para, por ejemplo, no quiero meterme en otro tema, pero el resultado de la votación de ayer muestra que el régimen electoral salteño es una vergüenza, ¿no? Desalienta la participación ciudadana y transforma los resultados que están en la urna, cuando se transforman en bancas, no respetan la voluntad del ciudadano, ¿no? O sea, necesitamos revisar todos estos puntos, ¿no? Sí, sin dudas. Ahora, Armando, en este caso, yo pensaba qué puede pasar, digamos, con una nominación de estas características si finalmente se inicia en Francia el juicio por el tema de las turistas francesas, y necesariamente lo que ha ocurrido con la Corte de Justicia de Salta en el tratamiento que ha tenido con esto y lo que ocurrió después con ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digamos, dando por tierra por todo lo actuado con la Corte de Salta, es un golpe institucional grave para la credibilidad de la justicia en términos generales. Por eso es que es importante esto, digamos, que quienes estuvieron en esto no continúen en la medida de lo posible. Exactamente, claro. Es casi una vergüenza para Salta que tengamos que estar en manos de tribunales internacionales, no solamente en este tema, que es gravísimo, sino incluso en el tema de las deudas y de los incumplimientos que se acumulan en el CIADI, algo que también fue adicto el gobernador Urtubey, de tomar decisiones arbitrarias que luego derivaban en indemnizaciones millonarias que tiene que pagar la provincia. O sea, cuando el sistema jurídico provincial no funciona adecuadamente, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la idoneidad de los magistrados, se producen daños institucionales y daños económicos que terminan, en fin, desprestigiando el sistema político local, ¿no? Bueno, en este caso, la presentación está hecha ante el Senado, que es quien va a tener que revisar el pliego del doctor López Viñal. ¿Tienen pensado algún otro tipo de acción desde el FOSI respecto de esto? Bueno, nada, si el Senado quisiera recibir al foro y a otra gente que ha manifestado observaciones, iríamos ahí a hablar, pero aquí todo se funciona automáticamente, es decir, hay una orden que baja de arriba y van a decir se aprueba el pliego y terminó la cuestión, o sea, y además porque
todos los elementos, los órganos de control, incluso, por ejemplo, los jueces inferiores, donde funciona un jurado de enjuiciamiento, ese jurado está controlado siempre por el poder que controla la representación de la mayoría y la representación de la minoría. O sea que yo creo que en el camino estrictamente procesal el asunto está cerrado, pero eso no es inconveniente para que el foro esté advirtiendo a la opinión pública que hay algo que funciona mal y que no están dadas las condiciones para renovarle el mandato al doctor López Viñal. Bueno, en algún momento, digamos, tenemos copia de la presentación que ha hecho el FOSIS al Senado, pero me gustaría, a ver si lo pudiéramos, que lo dijo al principio, esto es solamente para reforzar y por si alguien empezó a escucharnos un poco o con la entrevista empezada. ¿Cuáles son los puntos principales de cuestionamiento al doctor López Viñal? Bueno, a ver, si lo digo de memoria, decía, el doctor López Viñal antes de entrar a la Corte fue procurador general, tengo entendido, y en su desempeño no fue ni muy eficaz en la atención de su despacho, ni en el montaje de una oficina de procuración eficaz, ¿no es cierto? Eso parece ser, pero bueno, eso es algo que ocurrió y no obstante eso fue premiado con una primera designación en la Corte. Y en ese momento, andando el tiempo, le tocó intervenir en el crimen de la francesa y suscribió una resolución, una sentencia que fue duramente criticada por la Corte. O sea, nosotros sabemos que el doctor López Viñal, por su vinculación política y su desempeño profesional, no por cuestiones personales, está muy vinculado a la política local orientada por el doctor Urtubey, y esto es algo que tarde o temprano tenemos que eliminar, que los jueces tienen que ser, como eran en su momento, absolutamente independientes y súper cualificados en lo moral y en lo jurídico, porque no cualquier persona puede aspirar a ese cargo si no acredita, en fin, una excelencia en su conocimiento jurídico, conocimiento moral y conocimiento económico, incluso porque la Corte no solamente falla, en fin, de acuerdo a determinados artículos, sino tiene que hacer valoraciones de tipo sociológico, económico, internacional, etcétera. O sea, los jueces de la Corte local debieran ser personas de una cualificación sobresaliente, ¿no? Bueno, veremos cómo evoluciona esto y obviamente si es que finalmente el Senado llama al foro para que puedan exponer estas argumentaciones. Así que si esto es así, estaremos en contacto nuevamente. Como siempre, Armando, gracias por atendernos, muy amable. Nada, muy amable. Hasta cualquier momento, hasta luego, adiós.